Señores, bienvenidos a esta nueva sesión de este curso. Quisiera primero de todo indicarles dos cuestiones administrativas. En el mes de junio vamos a tener todavía dos sesiones completas. Entonces, con esta más serían 3 sesiones antes de terminar el curso. Vamos a concluir sin problemas el programa fijado. La segunda indicación, me acaban de avisar de la dirección que tengo que entregar las planillas de notas indefectiblemente hasta el día 21 de junio, hasta el solsticio de invierno. Entonces, como creo que es feriado o algo así, o los días anteriores o posteriores, yo les rogaría que concluyan su pequeño trabajo antes del 20 de junio. Posiblemente si podrían concluir el 19 de junio, yo les agradecería muchísimo. Esas dos indicaciones. Seguiremos con la temática. Hemos visto, estimado público, lo complejo que es hablar de modelos de Estado en la época colonial. Y ahora vamos a ingresar a la época republicana con la independencia boliviana de 1825. Y aquí quiero decirles lo más importante de las próximas sesiones, que se puede concluir en el fondo con una frase. La idea de que se puede elegir entre diferentes modelos de Estado, es decir, que la población tendría una opción de determinar cuál modelo de Estado tiene, es una idea muy moderna. Es una idea que tiene a nivel mundial, cuando mucho, 300 años. Si ustedes como estudiantes de filosofía le echan un vistazo a la filosofía política de notables pensadores como Santo Tomás de Aquino o, por ejemplo, Maquiavelo en la época moderna, van a ver que no hay normalmente un dilema decisorio, o sea, de decisión entre diferentes modelos de Estado, porque se cree que lo que le toca a uno en una época determinada, a una sociedad, a una comunidad en una época determinada, es nomás la voz de la historia y no hay mucho que elegir. Hasta Aristóteles, el pensador, digamos, más progresista que ha habido en la edad antigua y hasta, yo diría, el siglo XVIII, él consideraba que esos 6 modelos de Estado que establece en la política son consecutivos, es decir, que viene uno después de otro, que no son elecciones que pueda hacer una sociedad, un gobernante esclarecido o algo así. En el fondo, la idea de que el ser humano conscientemente puede elegir, o una sociedad pueda elegir un modelo de Estado de acuerdo a reflexiones racionales sobre cuál puede ser el mejor modelo para una sociedad, eso realmente se discute recién desde fines del siglo XVII, comienzos del XVIII. En realidad, desde la llamada Revolución Gloriosa en la Gran Bretaña en 1688, donde se eligió entre 2 posibilidades, entre continuar con un régimen autoritario donde el Parlamento jugaba un rol muy secundario, y un modelo que podríamos llamarlo liberal parlamentario, donde el Parlamento sería la primera función del Estado. Y la revolución se llama gloriosa porque ocurrió sin derramamiento de sangre, y salvo el pobre rey Jacobo II, que tuvo que abandonar para siempre Gran Bretaña, no hubieron víctimas.
es decir, la sociedad en su conjunto, claro, los que hablan en nombre de la sociedad, se decidieron por el modelo parlamentario como alternativa a lo que había antes. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que un tipo así de revolución sociopolítica que elige premeditadamente un modelo de Estado algo diferente al que había antes, no ha ocurrido previamente a esa fecha. En el mundo oriental, en la China, en el Japón, etcétera, en el Imperio Otomano, esas decisiones de elegir entre modelos de Estado ha ocurrido después del contacto con el espíritu democrático de la modernidad, no antes. Por lo tanto, aquí podemos decir, con peligro de equivocarnos, que hasta fines del siglo XVIII no hubo ninguna discusión sobre el modelo de Estado, pero sí hubo un debate no público, pero privado, entre los estudiantes y docentes de la Universidad de San Francisco Javier. Por eso es que yo, estimado público, me permito indicarles una, podríamos llamar una inclusión bibliográfica. No está en la bibliografía que ustedes han recibido, son aditamentos, y el libro de un historiador francés, Clément Thibault, que se ha dedicado a Bolivia y a la historia de los últimos años de la colonia y de los primeros de la República. Él ha publicado este libro. No lo he puesto en el título completo porque es muy largo, ahora les digo. El título completo es La Academia Carolina y la Independencia de América. Los abogados de Chuquisaca, 1776-1809, que ha sido publicado en Sucre, ha tenido muy poca difusión, y es un libro muy interesante porque trabaja con fuentes originales de difícil acceso. Por ejemplo, cartas privadas, epístolas, notas, observaciones de los docentes en los llamados cuadernos de la universidad, es decir, en documentos que normalmente nadie revisa, y menos los filósofos que, como ustedes saben, nos dedicamos solo a los altos pensamientos y a las reflexiones muy abstractas, y no vamos a estar revisando aburridos documentos donde además lo que buscamos seguramente es una notita pequeña cada 400 páginas de documentos. Eso no vale la pena. Yo, por ejemplo, jamás haría eso. Pero hay que usar lo que ya existe. Y este pequeño libro, porque no es muy grande, de Clément Thibault, él ha utilizado este tipo de documentos primarios. Y él ha llegado a la conclusión siguiente. Entre la juventud universitaria, los recién graduados y los profesores de la Universidad de Charcas, en los últimos días de la época colonial, la revisión bibliográfica termina en 1809, había un intento verdaderamente original de establecer un modelo de Estado diferente del colonial. Pero no era, y esto es lo esencial, según Clément Thibault, no era un modelo completamente original, es decir, algo absolutamente novedoso, sino que era la reproducción, la copia, la imitación de lo que estaba siendo discutido en Europa, sobre todo en Francia. Gabriel René Moreno, en los últimos días coloniales del Alto Perú, también ha tratado esta temática. Es decir, estimado público, tenemos una cierta certeza
sobre lo que se ha tratado en el claustro universitario de forma informal. O sea, no había clases como esta que tuviese ese título, necesitamos un nuevo modelo de Estado o algo así. Eso no ha ocurrido. Pero por las cartas, notas, las admoniciones, o sea, las reconvenciones de los profesores a los alumnos, que es así, está por escrito, sabemos que había ese gran tema. La gente joven, los que leían a los grandes ilustrados, Rousseau y Voltaire eran los dos autores más leídos. En segundo término estaban Locke y Hobbes, pero en primer lugar, con mucha distancia, los autores preferidos de esa juventud universitaria, o sea, algo comparable a ustedes. Y los jóvenes abogados era la lectura de los ilustrados franceses. Gabriel René Moreno va más allá y nos dice algo muy interesante que en forma, con distancia irónica, pero con intención clara, lo repito, porque es algo reiterativo en la historia intelectual de Bolivia. Gabriel René Moreno dice: los jóvenes estudiantes y docentes tenían terror a aparecer como anacrónicos, es decir, aparecer como si no hubieran leído esas últimas publicaciones que generalmente venían de contrabando en malas traducciones desde España. O sea, esa literatura ilustrada francesa, Rousseau y Voltaire, les abrió los ojos sobre la posibilidad de otro modelo de Estado. En realidad, no tanto un modelo social muy diferente. Nunca se atacó, por ejemplo, a la propiedad privada. Nunca. No se consideró la emancipación de la mujer, tema absolutamente tabuzado. No se discutió tampoco la posible separación de Estado e Iglesia. Eso recién en Bolivia se discute un siglo después con el gobierno liberal. Pero de todas maneras, y aquí sigo a Clément Thibault, este autor nos dice, en esos pequeños círculos cuya trascendencia era modesta, por ejemplo, se sabe por cartas, billetes escritos rápido, cosas que a veces se conservan en archivos privados, o los que ha conservado Gabriel René Moreno. Sabemos, por ejemplo, y este es un tema interesante, que esos temas de discusión, un nuevo modelo de sociedad y de Estado, no eran temas tratados con las enamoradas y esposas. No quiero yo de ninguna manera hablar negativamente sobre el género femenino de esa época, pero parece que el interés de las mujeres, con excepciones, por esa temática sociopolítico-histórica era muy reducida. Entonces, obviamente, los muchachos universitarios de Chuquisaca, con sus enamoradas, jóvenes esposas, etc., evitaban esos temas desagradables. De todas maneras, el resultado, como estamos sobre el tiempo, tenemos que ir abreviando, el resultado es claro, estimado público. Se creyó firmemente, no solo en Chuquisaca, sino también en La Paz, Cochabamba, Oruro, donde había una juventud estudiosa, académica, se creyó que el sistema español estaba simplemente repasado por el desarrollo histórico. Es decir, que estaba superado, que había que instituir otro modelo de sociedad y Estado. Y ahí había una cierta unanimidad en establecer un régimen relativamente democrático, abolir la monarquía, establecer un régimen republicano de gobierno
y limitar, no abolir, limitar el peso cultural de la Iglesia Católica. Se cultivó algunos temas importantes, por eso les digo que no es un modelo de Estado absolutamente original. Algunos temas quedaban completamente fuera de la discusión, no porque eran chicos cuidadosos o porque eran miedosos, nada de eso. Simplemente a nadie se le ocurrió tratar esos temas. Por ejemplo, abolir la propiedad privada de los medios de producción, hacer una reforma agraria en esa época, devolver la tierra a los indígenas. Es decir, estimado público, son temas que simplemente no estaban a la orden del día, no estaban sobre la mesa de los debates y no estaba en la mentalidad de la gente en esa época. Por lo tanto, esas críticas que dicen la élite que tomó el poder en 1825 no cambió nada, era una élite que seguía, era la élite del colonialismo interno. Todo eso está muy bien, es verdad, pero hay que ponerse en la situación de la época y no de forma anacrónica retroproyectar hacia atrás nuestras convicciones actuales. Anacronismo es tanto el tratar de salvar algo que la historia ha enterrado, como también lo inverso, el tratar de proyectar hacia atrás las ideas actuales. En esa época esas ideas eran absolutamente desconocidas. A nadie, ni al más radical, se le ocurrió, por ejemplo, dotar de voto, del derecho de voto a las mujeres. Eso no se le ocurrió absolutamente a nadie, ni al más radical. Entonces, estimado público, tenemos una insurgencia de Bolivia, como lo ha dicho el gran historiador norteamericano Charles A. Meade. Ahí está creo que he puesto, ¿no es cierto? Sí. Porque tiene algunos detalles sobre el contenido que podríamos llamar filosófico, político de las discusiones antes de la independencia, en los años previos, y en las asambleas constituyentes inmediatamente después de 1820. Perdón, levantarlo así. Disculpe, doctor, antes de pasar a Charles Hernández, justamente mi pregunta en referencia a Clemente. Como bien usted dijo, que no se debe cometer anacronismo, pero entonces, ¿cómo evaluaríamos los criterios, ¿no?, de un modelo de Estado en ese entonces, sin cometer un anacronismo, como usted bien dijo? O sea, si bien en la Academia Carolina, o sea, existe una proyección, pero no se habló justamente de los problemas que aparecen, ¿no?, después de 1900 en torno a los movimientos feministas. Sí. Entonces, ¿en qué momento aparecen los criterios y cómo aparecen para determinar un nuevo modelo de Estado? Sin cometer justamente ese anacronismo, ya que yo no podría hablar de principios liberales o los movimientos del siglo XXI, como bien digo, que son eminentemente nuevos, o que son nuevos, ¿no?, en referencia a la existencia de ese contexto histórico. Entonces, esa jugada entre pasado y presente, o esa comprensión entre pasado, presente y otra vez al pasado, sin cometer ese anacronismo, se me ocurre preguntarle entonces dónde y cómo aparecen esos criterios para constituir un nuevo modelo de Estado, sin cometer ese error metodológico filosófico, ¿no?, que es el anacronismo. Es una pregunta muy compleja porque las sociedades y las mentalidades en el mundo se desarrollan de manera distinta unas de otras. Durante la Revolución Francesa ya hubo una tendencia que pedía el voto a las mujeres, la famosa Olimpia de Gouges, ya en un famoso manifiesto, la guillotinaron los jacobinos, o sea, la izquierda, la guillotinaron, pero ella ya estableció un famoso manifiesto de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y ella pidió ya la incorporación inmediata de la mujer a la vida pública política de Francia.
Pero esa idea, lo sabemos por el trabajo de archivo de Clément Thibault, también por lo que ha hecho Gabriel René Moreno, etc., sabemos que esas ideas no llegaron hasta aquí, no fueron discutidas y no salieron del seno de la sociedad boliviana en ninguno de sus grupos étnicos ni clases sociales, ninguno de estos grupos pidió, exigió o propuso la emancipación total de la mujer o algo similar. Ahora, como esas cosas siempre no pasan igualmente, como le digo, en Europa ya había un pequeño movimiento en favor de la mujer. Lo que podemos hacer, estimado oyente, es algo muy simple, simplemente reflejar lo que ha pasado, basándonos en los pocos datos empíricos documentales que hay y sin ejercer nuestro derecho, obviamente es un derecho, de calificar valorativamente, sin emitir juicios valorativos. Simplemente podemos, primero de todo, darnos cuenta de cómo era la situación. Ese primer paso muy importante es el respeto a los hechos. Nos libra por lo menos de exageradas esperanzas y también de dogmatismos actuales, es decir, de esa tendencia a criticar el pasado desde la perspectiva del presente. Les voy a mostrar en la próxima sesión un caso clásico de anacronismo, cuando veamos modelos de Estado ya en el siglo XX, en las dos próximas sesiones, como Silvia Rivera Cusicanqui, muy notable, docente de esta universidad, pero ella incurre en un anacronismo de ese tipo al, por ejemplo, hablar de una historia oficial de los años 52 adelante que nunca hubo, que pretendía, según ella, abolir el estatus de indígena y reemplazarlo sola y exclusivamente por el de campesino. Vamos a ver que la historia siempre es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Ella, Silvia Rivera Cusicanqui, ha escrito un hermoso artículo, ella tiene una prosa muy elegante, un hermoso artículo sobre el MNR, pero si uno lee cuidadosamente el artículo, uno ve que la llamada por ella historia oficial se reduce al álbum de la revolución, ese era el título de la obra, publicado por un miembro del MNR muy importante, luego fue varias veces ministro de Estado, José Feldman Velarde, quien también publicó una historia de la cultura boliviana. Fue un hombre muy activo hasta su temprana muerte, también muy activo en formas muy dudosas, fue ministro de Natush. Bueno, de todas maneras, estimada oyente, lo que podemos hacer, yo creo, en un primer momento, antes de tomar una posición valorativa, es ver más o menos los hechos. Y los hechos, estimado público, siempre son extremadamente complejos. Quiero mencionarles, aparte de Charles Arnett, que es un muy buen historiador norteamericano que ha dedicado su vida intelectual a examinar problemas de la historia boliviana, quiero mencionarles también a otro notable intelectual, el cual nos puede ayudar a comprender justamente la elección de modelos de sociedad y de Estado en la época de la independencia. Me refiero a Vicente Pasos Canqui. Estimados oyentes, es un pensador e intelectual boliviano relativamente olvidado, pero de alguna importancia, porque él no solamente es un testigo que nos ha dejado testimonios de esas discusiones, sino que ha sido realmente una persona original. Y eso es algo muy valioso
en el campo intelectual filosófico. Quiero recomendarles la pequeña biografía de Fernando Molina, ahí está anotada, que se llama simplemente Vicente Paz Oscanqui. Es un libro muy pequeño, pero yo diría muy bien escrito, que contiene sobre todo la parte que podríamos llamar la creación intelectual de Paz Oscanqui. Permítanme, estimado público, 2 palabras sobre este autor, porque es importante para la historia de la filosofía política en Colombia. Vicente Paz Oscanqui era un aymara que nació probablemente en Ilabaya o cerca de Ilabaya en 1779 y murió en Buenos Aires. No se sabe exactamente cuándo, pero alrededor de 1852-53. Este señor, de origen muy modesto, estudió para ser cura. Sus padres notaron que era un chico muy inteligente. Y ustedes pueden fácilmente imaginarse en 1780-85 ¿qué se hace con un chico inteligente en un medio extremadamente modesto? La carrera eclesiástica es la que está abierta. Entonces, este chico recibió además una beca, ya bien en esa época, estudió primero en La Paz, luego en el Cusco. En el Cusco llegó a doctorarse en teología y recibió la calidad de sacerdote, o sea, tomó los hábitos de sacerdote, pero no ejerció nunca. Tenía siempre una enorme curiosidad, una cosa típica de filósofos, y luego le gustaba mucho viajar, le gustaba, como dice su biógrafo Fernando Molina, le gustaban también cosas que tienen un valor filosófico: los viajes, el lujo y la aventura. Era un aventurero en el mejor sentido de la palabra. En 1809, o sea, todavía antes aquí de las rebeliones en La Paz y en Sucre, él se fue a la Argentina. Y en la Argentina hizo una brillante carrera como periodista. En la Argentina existe una pequeña población en la provincia de Buenos Aires que lleva su nombre, que está situada entre Buenos Aires y Rosario. Aquí existe una calle más o menos importante en Miraflores que lleva su nombre y una fundación que está financiada por Samuel Doria Medina, que en los últimos 5 años creo que no ha hecho nada, pero por lo menos tiene una existencia formal, la Fundación Vicente Paz Oscanqui. Lo que nos interesa de este señor son 2 cosas muy distintas entre sí. En primer lugar, su increíble talento para el periodismo, que además recién empezaba a funcionar en las excolonias españolas. Él fundó varios periódicos en Buenos Aires y estuvo relacionado directamente con la capa política argentina. Y allí él, y esto es lo interesante, tomó partido por los federales, por un sistema federal de gobierno, pero al mismo tiempo él tomó partido por una opinión cosmopolita. Le preguntaron, él nunca volvió a Bolivia. Cuando se fue muy joven en 1809, nunca más volvió. Y obviamente le preguntaron, imagínense ustedes, un indio aymara puro en Buenos Aires, luego en Lisboa, en los Estados Unidos y en Londres, donde pasó la mayor parte de su vida. A él le preguntaron de dónde era y él siempre decía que era un ciudadano del mundo, que era un cosmopolita. Y él da a entender que había una fracción importante en la clase dirigente argentina, que es la única donde él interactuó, que
porque quería él la apertura al mundo, o sea, una actitud que hoy podríamos llamarla liberal democrática. Él era un convencido demócrata. Para esa época, realmente algo relativamente original. Como él intervino en los asuntos internos argentinos, estimado público, y aquí hay el dato más importante sobre modelos de Estado, él intervino en la discusión de la llamada Asamblea Constituyente que se reunió en Tucumán en 1816, y fue esa asamblea recién la que proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Buenos Aires se había independizado de España en 1810, pero fue recién el Congreso de Tucumán, al cual asistieron delegados de las provincias altas, o sea, del Alto Perú, que en esa época era todavía parte del virreinato, si es que existía legalmente, y Vicente Pazos Canqui, en su actividad periodística, tomó parte en la discusión sobre la forma de gobierno. En ese congreso se discutió, y también en la prensa, si se iba a establecer una monarquía, una idea que en esa época no era tan rara, estimado público. Después de todo, pocos años después, tanto el Brasil como México fueron imperios monárquicos. O sea, la idea no era tan descabellada. Y dos notables héroes de la independencia argentina, los generales Manuel Belgrano y Martín de Güemes, el protector de Juan Azurudo y de Padilla, Güemes. Los dos eran partidarios de una monarquía. Vicente Pazos Canqui, él abogó por la república, no por la monarquía, con argumentos muy interesantes. El primero, un país moderno como estaba naciendo, merecía un régimen republicano donde la más alta autoridad del Estado sea elegido por la población. Y segundo lugar, él decía, ¿y a quién lo nombraríamos rey o emperador? Entonces, por ejemplo, Manuel Belgrano, después de San Martín, el gran héroe de la independencia argentina, era partidario de nombrar como emperador de Sudamérica algún descendiente de los incas. Pero en el Perú, después del ajusticiamiento de Tupac Amaru, no encontraron un candidato que realmente tenga legitimidad dinástica. Y eso es lo que explica este periodista Vicente Pazos Canqui. O sea, por un lado, la imposibilidad de encontrar a alguien que tenga una legitimidad dinástica. Y en segundo lugar, esos países merecían un sistema democrático de elección popular del jefe de Estado. Este señor, que lo podemos calificar como un precoz demócrata liberal, estimado público, era al mismo tiempo un hombre cosmopolita. Él, y esto quiero aquí citar a Fernando Molina, él dice, tenía una conciencia de libre pensador. Era como excura, él fue, como les decía, sacerdote, tenía una opinión laica, extrema. Para su época, él era partidario de la separación total entre el Estado y la Iglesia. Y él era partidario de una educación también laica para los niños y las niñas. En eso él también se adelantó a su tiempo. Y él abogó siempre por un parlamento fuerte, porque él tenía la idea, tal vez equivocada, de que lo que necesitaban las naciones latinoamericanas y la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata era un parlamento fuerte como primer poder del Estado,
un parlamento realmente eficaz, que tenga una serie de prerrogativas que normalmente le corresponden al Ejecutivo. Él era partidario, por ejemplo, que toda autoridad importante sea nombrada por el presidente, pero sea ratificada o rechazada por el Parlamento, ministros, embajadores, etc. O sea, él era partidario de un régimen muy cercano al parlamentarismo. Bueno, otro detalle importante de este pensador: él creía, estimado público, sobre todo en un hecho que lo acerca al liberalismo: la santidad de la persona individual. Es decir, el Estado existe sola y exclusivamente para promover la felicidad del individuo, y no el individuo para promover la grandeza, la felicidad, la gloria del Estado. Tenemos entonces tempranamente un liberal, democrático, cosmopolita, individualista, y así es lo que él propone como modelo de Estado. Y por ello él sintió mucha simpatía por el sistema parlamentario británico. Como él había tomado partido en la Argentina por los federales, cuando subió al poder Juan Manuel de Pueyrredón tuvo que exiliarse, y él se fue a los Estados Unidos. Vivió una larga temporada allí, luego en Portugal, luego en la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña llegó a ser cónsul general de Bolivia en Londres. En esa época todavía no había la designación de embajador, pero fue muchos años cónsul de Bolivia bajo las presidencias de Santa Cruz y Valdivia. Y allí él colgó definitivamente los hábitos, se separó de la iglesia y se volvió anglicano, porque él creía que esa religión, y este es un argumento filosófico muy interesante, él creyó que el anglicanismo, la iglesia anglicana, era una farsa, pero una farsa socialmente necesaria. Entonces, volverse anglicano era, en el fondo, convertirse en libre pensador. El ser anglicano se libraba, le eximía de todo problema en la Gran Bretaña. O sea, un buen anglicano está fuera de toda sospecha del gobierno, de la policía, etc. Fue un cálculo utilitario, y él creyó que la filosofía del utilitarismo, o sea, la filosofía de Bentham y de los 1000 padre e hijo, que esa era la filosofía adecuada para toda América Latina, el utilitarismo liberal. Este señor, estimado público, publicó bastantes cosas en la Gran Bretaña, pero nunca se olvidó de sus raíces indígenas. Él es el primero que ha traducido los evangelios al aymara, y esa traducción al aymara y la publicación se la pagó una sociedad que quería expandir el anglicanismo en el resto del mundo. O sea, una sociedad benéfica británica le pagó esos curiosos estudios para que él tradujera los evangelios al aymara directamente. No voy a aburrir a ustedes con más detalles. Su obra principal son las Memorias histórico-políticas, un libro algo confuso, donde tiene ideas de todo un poco de historia, política, algo de autobiografía, etc. Pero no hay duda que él, por eso les he mencionado a este autor, él refleja de alguna manera lo que pensaba la clase culta, que llegó a ser en parte solamente la clase dirigente en América Latina, que es lo que pensaba como modelos de Estado.
abreviando, estimado público, por razones de falta de tiempo. No a la monarquía, no al régimen español, sí a un régimen republicano basado o copiado de la democracia de los Estados Unidos. Él apreció mucho, como mucha gente, Sarmiento también, que vivieron en la primera década del siglo XIX, que vivieron en los Estados Unidos. Ellos apreciaron esa libertad individual y esa, digamos, carencia de un Estado opresor que esté presente hasta en las más pequeñas aldeas. Justamente la ausencia del Estado, de sus policías, de sus agentes, todo eso le pareció que era el paradigma del futuro. Luego, separación de Estado e Iglesia, educación mixta obligatoria, gratuita y laica. Él se adelantó a Domingo Faustino Sarmiento en esa idea, pero no la publicó, es decir, está muy dispersa en sus obras la idea de la educación, incluyendo obviamente a mujeres, pero él no publicó un libro sobre educación. Era un tipo disperso, un aventurero muy hábil para los negocios. O sea, le fue muy bien en Estados Unidos, en Portugal y en Gran Bretaña, le fue bastante bien y se casó, eso siempre es de saludar, con una rica heredera inglesa. Sí. Por favor, señor Sanabria. ¿Hay alguna postura que toma Vicente Pasos Canqui sobre la separación entre Bolivia y Argentina? Tengo entendido que Argentina ha tratado ha invadido varias veces el territorio boliviano y no sé si Pasos Canqui tiene alguna postura sobre eso, o tal vez el problema de separar a Bolivia de los otros países no estaba en su mente, no sé. En esa época había la idea general, relativamente extendida, de una unificación de los países que en esa época no se llamaban latinoamericanos ni hispanoamericanos, simplemente americanos. Esa idea era relativamente fuerte y, como ustedes saben, Simón Bolívar convocó en Panamá a un congreso donde asistieron pocos representantes estatales de todos los gobiernos de las naciones ya libres de América Latina, que no sirvió para nada ese llamado Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. La idea flotaba en el aire, pero al mismo tiempo había una fuerte tendencia nacionalista en cada uno de los estados que ya se habían formado, la mayoría de los estados latinoamericanos. Por ejemplo, y aquí quiero señalar algo que Pasos Canqui también menciona en su obra. El Paraguay, que era parte del Virreinato de Buenos Aires, no asistió, no mandó representantes a ese Congreso de las Provincias Unidas de 1816 en Tucumán. Tampoco el Uruguay mandó representantes. Curiosamente, el Alto Perú sí. Y el presidente de ese congreso fue Serrano, que luego fue un distinguido parlamentario chuquisaqueño. Pero desde un comienzo se notó que habían unos nacionalismos, no diremos nacionalismos porque el término es moderno, pero había unas tendencias autonomistas muy fuertes. Había gente como los paraguayos que habían vivido siglos relativamente aislados, que querían ser absolutamente autónomos y que desde el comienzo mismo, desde 1811, cuando se separan de España, los paraguayos no quieren saber nada de unirse a nadie. Entonces, lo que ve Pasos Canqui es la fuerza del nacionalismo, que no puede ser evitada. Él es un hombre realista. Y él cree que lo que va a ocurrir en América Latina es tal vez una asociación relativamente suelta, o sea, una cosa más bien simbólica,
porque la fuerza del nacionalismo es muy grande. Se ve, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, cuando México en 1821 se independiza de España. Centroamérica, que pertenecía al virreinato de la Nueva España, es parte integrante de ese primer México independiente, que es una monarquía bajo el primer emperador Agustín de Iturbide. México, estimado público, es el conjunto, podríamos decir, de lo que hoy son los países centroamericanos, más México, más lo que se perdió en favor de los Estados Unidos y las Antillas. Sin embargo, muy pronto, 1822, las repúblicas futuras centroamericanas se separan de México. Forman primero una confederación centroamericana que no tiene éxito y luego se separan en las 5 o 6 repúblicas soberanas actuales. Quiere decir que no usaremos la palabra nacionalismo para evitar un anacronismo, pero obviamente ese deseo profundo de autonomía era muy vigoroso y terminó imponiéndose en América Latina. Pazos-Canqui comprende eso. Su sueño es ver como Bolívar una unión de todas las naciones latinoamericanas, pero él es realista y él cree que eso no va a funcionar. Con respecto a su segunda pregunta, es un tema más complicado todavía. Desde 1810, cuando Buenos Aires se independiza, el gobierno de Buenos Aires manda esos ejércitos auxiliares, que era el nombre, para liberar o para apropiarse del Alto Perú, al mando de Castelli, que llegan a tomar lo que hoy es Sucre y Potosí y cometen una serie de tropelías sin cuento, y por ello aquí en el Alto Perú se forma una fuerte tendencia anti-argentina, muy fuerte tendencia. Se debe justamente a las exacciones y a los atropellos cometidos, porque no es una, son varias expediciones de los llamados ejércitos auxiliares argentinos que vienen al Alto Perú. Obviamente la intención era apoderarse del Alto Perú, de las minas de Potosí, que tenían mucha fama, aunque ya estaba en decadencia la minería potosina, pero lo que podríamos llamar la mentalidad todavía de la clase ilustrada, la idea era de que Potosí era riquísimo. Entonces, obviamente con esa intención es que se han hecho estas expediciones, todas fracasan, todas, sin excepción. En esa época no había la idea de una separación profunda. El mejor ejemplo es Juan Azurduy de Padilla, que aquí, con su esposo, tuvo esa guerrilla en la zona de lo que hoy es Inti Tarija, pero ella se refugió en la parte ya liberada de la Argentina, en las provincias de Salta, Jujuy, donde gobernaba este general Güemes, que la protegió a ella. Entonces, la idea, es decir, ese nacionalismo como se desarrolló después, digamos, todavía estaba en ciernes, se estaba formando, no era todavía fuerte, pero había un sentimiento autonomista muy fuerte. Pazos-Canqui se da cuenta y él en sus memorias histórico-políticas él dice: contra esa tendencia que él llama regionalista no hay nada que hacer, se va a imponer. Se va a imponer, y lo único que podemos hacer es mantener viva la idea de una unión de todo el nuevo mundo, como se llamaba antes, de todo el nuevo mundo, como lo había propiciado Bolívar. Ahora, su pregunta es si él tomó parte. Él no se refirió nunca a los intentos que fueron después de los ejércitos auxiliares. No hubo ninguna invasión, digamos así, muy importante y bien planificada. Seguramente la Confederación Perú-Boliviana fue vista como un peligro por la Argentina y por Chile. Y las tropas bolivianas
al mando del mariscal Otto Felipe Braun, vencieron en 3 batallas a las tropas argentinas y Bolivia desde entonces se libró de toda amenaza argentina hasta hoy. Después del asunto de esas batallas, Montenegro, Iruya, etc., no hubo nunca más un intento, nunca más una guerra entre Bolivia y Argentina, pudiendo equivocar, nunca más. Pasaremos, estimado público, a otro de estos pensadores interesantes. Yo les aconsejo, voy a poner luego en la pausa, voy a poner los datos, un catedrático de esta universidad, Gonzalo Rojas Ortuste, que ha sido director del CIDES de la UNSA, esa institución de postgrado que funciona en Obrajes. La obra más importante de Gonzalo Rojas Ortuste se llama Vicente Pazos Canqui y la idea republicana. Subtítulo: Temprano mestizaje e interculturalidad democrática germinal, que ha sido publicada por el CIDES de la UNSA y por Plural en 2012. Yo voy a poner los datos porque esto tiene que ver justamente con nuestro tema central de los modelos de Estado. La tesis de Rojas Ortuste, en pocas palabras, un libro bastante gordo y muy bien documentado, es la siguiente. Pazos Canqui no solo fue un liberal demócrata, más o menos clásico de la época, un cosmopolita, sino también fue partidario para el Alto Perú de un mestizaje como una forma más o menos aceptable de convivencia pacífica de etnias diferentes, una convivencia democrática. Lo que Rojas Ortuste llama la posibilidad de la interculturalidad como modelo de sociedad, no necesariamente de Estado, pero de sociedad. Es una idea interesante, estimado público, porque nos muestra que ya en la primera mitad del siglo XIX se ha discutido, según Rojas Ortuste, esa posibilidad de una convivencia pacífica entre etnias diferentes, lo cual en sociedades como Argentina, Uruguay, tal vez era de importancia muy secundaria, pero en sociedades como Bolivia, Perú, Ecuador, era realmente una prioridad. Entonces, Rojas Ortuste, el autor, cree que Pazos Canqui es el ejemplo bien logrado, de una temprana interculturalidad, que llama una interculturalidad democrática. Germinal significa de los comienzos, del germen. Por eso el subtítulo es claro: temprano mestizaje. Él cree que Pazos Canqui propone un temprano mestizaje como la solución para la convivencia pacífica de diversas etnias en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, donde hay una población indígena muy importante. Les recomiendo la lectura, estimado público, de este libro. Primero, que está muy bien escrito, con unas bases documentales realmente muy notables, un trabajo de muchos años, porque Rojas Ortuste discute justamente cuáles han sido esos modelos de Estado que se han debatido en Bolivia en las primeras décadas de la independencia. Y ahí, estimado público, debemos acudir a algunos testimonios. Y el testimonio principal que yo quiero mostrarles a ustedes, todavía antes de que termine esta primera parte de la sesión de hoy, es un volumen compilado por Ana María Lema, docente de esta casa de estudios,
donde une dos documentos diferentes que no son inéditos, han sido ya publicados anteriormente, pero son muy raros y muy difíciles de encontrar. En primer lugar, el llamado Informe sobre Bolivia del británico Joseph B. Pentland, y en segundo lugar, el bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia, de autor anónimo, que seguramente data de 1830, o sea, de la formación del país. Y ahí sí se discuten modelos de Estado. Son interesantes estos documentos. Los documentos mismos no son proclamas a la nación o de un partido político, es decir, no son documentos en favor de tal o cual modelo, sino que estos informes, que tienen más que ver con cuestiones económicas, no son informes de filosofía política, sino informes económicos. Pero ambos nos muestran qué es lo que se discutía como modelo de Estado en esa época. Y aquí viene, estimado público, un tema que hasta hoy es importante. A partir justamente de 1825, lo que más se discute es la contraposición entre dos visiones de la economía del país. La visión proteccionista versus contra la visión liberal. Y eso ha sido algo discutido aquí durante décadas, largas décadas, durante todo el siglo XIX. No vamos a entrar a ello porque es una discusión en el fondo económica, pero, estimado público, es importante porque tiene que ver con la visión del orden social que se quiere construir. Según Pentland, el mariscal Sucre, el segundo presidente de Bolivia, es la encarnación del principio liberal de libre mercado, libre cambio, libre comercio contra las visiones proteccionistas que ya existían. Y en cambio, posteriormente, Santa Cruz, Belzu, Córdoba, son los representantes de la visión proteccionista que, como ustedes saben, ha sido muy popular en este país a lo largo del siglo XIX. Pero entonces, según Pentland, es un informe, esto tal vez va a aclarar qué es el informe Pentland. Es un informe que este señor, comisionado por el cónsul general de Gran Bretaña en Lima, le dice: acaba de declararse esta república independiente, tú que eres mi subordinado, te vas un año a ese país y nos escribes un informe completo sobre lo que más interesaba a los británicos: posibilidades de comercio, recursos naturales, pero como tanto el que lo comisiona, el cónsul general británico en Lima, como Pentland, ambos son gente muy culta, y entonces ellos dicen: todo esto hay que añadirlo a una descripción de la sociedad boliviana en su conjunto y de la mentalidad de sus élites. Entonces, como es un informe para el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores, entonces es un informe muy frío, sobre todo muchos datos económicos, pero también algunos datos sobre el tema que nos interesa, sobre la mentalidad política de la época y sobre las tendencias de discusión sobre el modelo de Estado y de gobierno. Este señor Joseph Pentland nota que la élite boliviana está dividida. Ese es el principal hallazgo que él
obtiene en su largo viaje por Bolivia. Él se hace amigo de Sucre, etcétera, alaba al gobierno de Sucre como extraordinariamente benéfico para el país. No hay duda que como buen británico es partidario de libre cambio, libre comercio, y como Sucre tenía tendencias afines a este grupo, entonces para él obviamente Sucre es el mejor gobernante. Pero él se da cuenta al mismo tiempo que el modelo que propone Sucre va más allá del libre cambio, porque Sucre acababa de estatizar la mayoría de los bienes religiosos. Aparte de iglesias, eso no se toca. La iglesia católica en Bolivia, como en toda América Latina, poseía tierras, casas en la ciudad, propiedades urbanas, etcétera, etcétera. Pentland se da cuenta que esa medida tiene un asidero importante. No solo fortalecer la economía del gobierno boliviano con la confiscación de los bienes religiosos, sino terminar con la influencia cultural social de la iglesia. Y eso a Pentland, un liberal británico, le parece muy bien. Le parece muy bien que Sucre, por lo menos de boca para afuera, es lo que él informa, de boca para afuera, que Sucre es partidario de la separación entre iglesia y Estado, partidario de una educación laica, partidario de mejorar la situación de la mujer. Muy interesante, por eso el informe. Entonces, tenemos, estimado público, tenemos cómo se mira a Bolivia desde el exterior. Como una persona relativamente culta, como es este señor, que luego fue el primer cónsul de Gran Bretaña en Bolivia. En años posteriores fue el primer cónsul que tuvo Gran Bretaña en este país, y por ello, curiosamente, el primer diplomático exterior acreditado legalmente ante el gobierno boliviano, antes de que cualquier otro país mande un representante permanente a Bolivia. ¿Él qué es lo que dice? Él dice es una nación que está dando sus primeros pasos, con sus tropiezos, pero también con sus avances. Es una nación muy rica en recursos naturales y es una nación que va a tener un futuro brillante. Él hace esa profecía. Y él hace la primera estimación bastante exacta de la población boliviana. Como es un británico que pasa mucho tiempo aquí, le pagan principescamente le pagan varios años de residencia 2 años para que escriba su informe. Él calcula la población boliviana muy precisamente en 1.100.000 habitantes, lo cual para la época seguramente era lo correcto, porque coincide con el primer censo que se hizo, etc. Pero va más allá y por departamento calcula con precisión muy interesante cuál era la población de cada departamento. Chicos, ustedes pueden estar contentos, La Paz era de lejos el departamento más poblado del país, con 375.000 habitantes. El que le sigue es el departamento de Potosí, con 245.000 habitantes. También calcula la población de las ciudades más importantes de Bolivia. La Paz también es la más poblada. Él calcula que hay 40.000 habitantes en La Paz. Y la que le sigue es Cochabamba, con 30.000 habitantes. Sucre, la capital, La Plata o Sucre, mucho más pequeña, la capital, con solo 12.000 habitantes.
Al mismo tiempo, Pentland nota, y esto tiene que ver con la cultura política del país, nota la enorme influencia cultural de la Iglesia Católica. No solamente en el ámbito que podríamos llamar la religiosidad en sentido estricto, sino que él percibe, estimado público, que la influencia de la Iglesia es muy grande sobre la familia, sobre la estructura familiar y sobre la mentalidad general del país. Algo que lo vio también Gabriel René Moreno. El hecho de que sea una sociedad con pocos lazos y poco interés, lo que dice Pentland, poco interés para el mundo exterior, para él se debe precisamente a la influencia, podríamos llamar, nefasta de la Iglesia Católica, que ha sometido este país a una especie de tuición intelectual, una tuición cultural intelectual que mantiene al país en un aislamiento innecesario con respecto al mundo exterior. Es muy interesante lo que menciona Pentland sobre las preocupaciones de los bolivianos en los años en que él ha estado, 1826-27. Él dice, por ejemplo, que los bolivianos tienen una gran preocupación en todas las clases sociales, que es asegurarse el sustento del mañana en una situación económica de crisis que dura ya varias décadas por, en primer lugar, la desorganización de la industria minera y también la desorganización del comercio exterior. Como el comercio exterior no puede ser, es una cosa siempre de largo plazo, arreglado de un momento a otro, lo que propone Pentland es justamente el libre comercio, porque eso significa ahorrarse aduanas, controles, claro, ahorrarse la burocracia, ahorrarse la institución que va a manejar justamente el control sobre la economía. Entonces él dice, aquí matamos dos pájaros de un tiro, nos ahorramos la administración económica y al mismo tiempo permitimos el libre comercio, el libre cambio, que va a ser lo más sano para este joven país. Luego, estimado público, con esto terminamos el informe Pentland. Es interesante lo que él dice, cómo ven los bolivianos su futuro, es decir, cómo perciben lo que podría llamarse un modelo de Estado. Y él dice claramente, debido a los 15 años de la guerra por la independencia, debido al desastroso estado que ha dejado esa guerra, debido a la pésima administración colonial española y a la nefasta tuición cultural que ha tenido la Iglesia Católica, en Bolivia la educación se encuentra en muy mal estado. Entonces, lo que este señor propone es también una política liberal en el campo de la educación para Bolivia. Él ha conocido al mariscal Andrés de Santa Cruz y él elogia los códigos, que como ustedes saben, los códigos que Santa Cruz, el mercantil, civil, penal, etcétera, introdujo, que son, yo me imagino, copias de los códigos napoleónicos. Pero la idea de que Bolivia se dote de una legislación propia y sobre todo, es el punto más importante, que supere la legislación española en los aspectos sobre todo penal, civil y mercantil, adoptando
la mentalidad francesa racionalista le parece un gran progreso. Como él fue posteriormente cónsul en años posteriores, el estimado público realmente ha podido ver, según él, la influencia muy positiva de los códigos y sobre todo de algo que nos gusta aquí sobre todo mencionarlo, del racionalismo europeo trasladado a códigos jurídicos. Esa idea que hoy es altamente discutida, los códigos napoleónicos, han sido muy criticados, por ejemplo, por Fausto Reinaga, como uno de los 4 pecados capitales del país, junto con el marxismo-leninismo, la democracia liberal, etc. Aquí tenemos una opinión de casi 200 años, estimado público, que nos dice esa introducción de racionalismo por medio de códigos va a influir en el posible racionalismo de las conductas futuras de la sociedad boliviana, y eso solamente va a ser positivo. O sea, hay que racionalizar las conductas, hay que dejar a un lado, es un tema muy actual, hay que dejar de lado la excesiva emotividad de los bolivianos, la excesiva confianza en el valor supremo de las emociones y de los sentimientos, y hay que empezar a comportarse racionalmente. Él cree que los 15 años de la guerra por la independencia ayudaron a destruir ese racionalismo en las relaciones cotidianas entre los bolivianos. Y él cree que los códigos Santa Cruz, los códigos racionales copiados de Francia, van a ser un buen comienzo en ese sentido. Como ustedes ven, entonces, esa visión exterior sobre el país, estimado público, nos muestra qué es lo que se discutía, lo que se debatía, cuáles eran los modelos de Estado y de sociedad que en 1825, 1830 se debatían en la sociedad boliviana. Pentland es una persona que aprendió muy bien muy bien castellano. Él había sido antes agente diplomático en España, y él se movió en forma muy libre, aquí fue muy bien acogido, el primer diplomático, ¿no?, acreditado legalmente, etc. Entonces él pudo moverse muy libremente en Bolivia, y él, además él es uno de los que inició la idea de que Bolivia es un país riquísimo en recursos minerales. Él decía que el subsuelo boliviano realmente estaba bendecido, no por Dios, porque él era ateo, por la naturaleza, y que por lo tanto el futuro del país era muy, muy notable. Quiero simplemente mencionar a ustedes, porque seguramente son nombres desconocidos, las personalidades de la élite boliviana que discute modelos de Estado y de gobierno, que son realmente personas hoy prácticamente olvidadas. Andrés María Torrico, Clemente Díez de Medina, José Manuel Baptista, este es el padre del primer presidente Baptista, Manuel Sánchez de Velasco, José Manuel Loza, José María Galdo, Manuel de la Cruz Méndez, Miguel María de Aguirre, el padre de Nathaniel Aguirre, José María Bozo y otros, para no aburrir a ustedes. Él nota que aquí hay una élite cultural muy bien formada, de muy buen nivel, y que discute abiertamente, por ejemplo, sobre el modelo económico que va a tomar el país. Y él cree que Bolivia va a tener realmente un futuro muy brillante.
Estimado público, después de esto vamos a hacer un pequeño salto de algunas décadas y vamos a ver lo que se discutía un poco después, porque seguramente el autor anónimo de este informe, de esta segunda obra, el bosquejo del Estado en que se halla la riqueza nacional, probablemente, estimado público, es el famoso José María D'Alence. Posiblemente es él el autor. El autor, José María D'Alence, de algunas obras sobre economía, censos y demás, que ha tenido alguna fama en Bolivia. Tal vez ustedes han visto en la antigua serie que todavía es vigente de billetes bolivianos, el billete de 20 tiene la imagen de este señor. Es seguramente, según lo que dice el estudio introductorio de Ana María Lema, seguramente es él, D'Alence, el autor de este bosquejo del Estado. Haremos aquí el descanso pedagógico, estimado.